¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana en punto, comenzando esta edición para este martes 2 de septiembre. Gracias por estar con nosotros. Transmisión multiplataforma, por supuesto. Nos pueden ver a través de nuestra transmisión televisiva y escuchar también a través de nuestro sitio web en cnnchile.com y en nuestra aplicación de CNN Chile, por supuesto. Comenzamos de inmediato la revisión del día de hoy con los indicadores más importantes de esta jornada y los números que marcan a nivel local fundamentalmente la sesión de ayer. Ustedes ya lo ven en pantalla. El IPSA ayer tuvo un cierre favorable, llegó a subir 0,25% en la jornada de ayer, ratificando así la tendencia del alza que habíamos visto en la semana previa. Había comenzado la sesión de este lunes con leves pérdidas, pero luego fue repuntando y terminó entonces con un 0,25% de subida. Las acciones de Indisa, Molimet, de Salfacorp, de Tricot, de Lipigas, entre las que subieron más de 2%, empujando entonces el indicador selectivo de acciones. Por el contrario, caída fuerte de Carosi, más de 6%, de ABC, más de 3,6%, de Plan Vital, 2,8% entre los papeles que tuvieron retrocesos en la sesión de ayer. De todas maneras, el IPSA está muy cerca nuevamente de superar, de acercarse, a los 8.900 puntos en niveles históricos para la Bolsa de Comercio de Santiago. En otro ítem, el tipo de cambio ayer llegó a los 968 pesos con una subida leve en la sesión de ayer, y por otra parte la UF para hoy día tendrá un valor de 39.405 pesos de acuerdo al calendario de reajuste de la unidad de fomento. Los indicadores locales con los que vamos a comenzar entonces esta sesión. Mientras tanto, a nivel internacional, Wall Street ayer tuvo un cierre negativo con retrocesos en el caso del Standard & Poor's de 0,64%, similar en todo caso a los otros indicadores de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones y el Nasdaq, todos en terreno negativo, y ese pesimismo se traslada hasta el día de hoy porque las bolsas en Europa a esta hora de la mañana están también en terreno negativo, retrocesos incluso superiores al 1% en el caso de la bolsa de España, también en Alemania, fundamentalmente afectados por lo que había ocurrido en Estados Unidos. De acuerdo a los primeros análisis, el mercado laboral estadounidense está en el foco de análisis antes de la reunión de política monetaria que tiene esta semana la Reserva Federal, y esa preocupación se empieza a trasladar entonces a las bolsas según el análisis de distintos operadores financieros a nivel global. Por otro lado, el cobre hasta ahora está cayendo $4.57, el petróleo al alza nuevamente $65.79 para el WTI, que es el valor de referencia al mercado local. 8,3 los indicadores con los que partimos entonces esta mañana de Agenda Económica. Nos vamos ahora a revisar las portadas de medios nacionales de referencia en el ámbito de la economía y los negocios también, para ir viendo algunos temas que marcan las portadas y los titulares de esta mañana. Comenzando por Diario Pulso, es el primero que revisamos, el suplemento del diario La Tercera, y que destaca en su titular principal que pese al bajo IMASEC de julio, las estimaciones de crecimiento para el año 2025 se van ajustando al alza y siguen en torno al 2,5%, lo destaca Pulso entonces. Ayer conocimos el IMASEC, ya vamos a estar profundizando precisamente en este tema para ver qué es lo que trajo este indicador mensual de actividad económica. El 1,8% que se anotó ayer ratifica en todo caso que existe cierto espacio para que el techo de crecimiento suba un poco en el caso del año 2025 en su totalidad. Ya veremos qué es lo que proyecta el Banco Central en ese sentido en el próximo IPOM. Por otro lado, revisamos también otro de los titulares en materia de negocios, en energía en particular. Hubo movimientos bien interesantes anunciados ayer porque se dio a conocer que O-Energy lanza un proyecto solar por $794 millones en la región de Atacama. Contempla 401.000 paneles solares y 304 baterías de litio allá en la región del norte. Es un proyecto gigante y que ratifica además no solo el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables, sino también cómo la tecnología de almacenamiento se va expandiendo y ganando terreno en el sistema energético a nivel local. Otro de los titulares, bajamos un poco y revisamos cómo FONASA hizo el cuestionado cálculo de personas en lista de espera quirúrgica que podrían acceder a nueva modalidad a propósito de las modificaciones en el ámbito de la salud. Y aparece también en detalle un poco más abajo Víctor Espinosa, entrevista con el asesor
de Johannes Kaiser. El problema es que la inflación la crea el Banco Central. Eso es lo que dice el asesor de Johannes Kaiser, quien en una entrevista aquí en Agenda Económica PM hace algunas semanas atrás también había deslizado la posibilidad de que si de él dependiera, cerraría directamente el Banco Central, muy al estilo de Javier Milei. El presidente argentino en todo caso no ha concretado aquella promesa que hiciera en campaña, pero se entregan detalles en esta conversación entonces sobre los planes de ajuste fiscal. Víctor Espinosa en conversación con Pulso. Valía la pena también repasar aquella cita que entrega en su portada Pulso esta mañana. Bien, los titulares para esta edición, 8:06. Nos vamos ahora al diario El Mercurio, que trae un asunto bien importante en materia laboral, en un momento donde el mercado laboral parece súper estrecho y muy ajustado, con cifras que han ido empeorando, como la cifra de desempleo global y sobre todo aquella del desempleo femenino. Bueno, ayer se confirmó por parte del Ejecutivo que se enviará el proyecto de negociación ramal, y esto ocurre en un escenario bien particular donde ha habido modificaciones legislativas súper importantes que han afectado el mercado laboral, precisamente encareciendo en algunos casos los costos de contratación, ya sea por el salario mínimo, por la implementación de las 40 horas, o bien por la reforma previsional, que también supone mayores costos a la contratación. Bueno, en medio de ese escenario, el gobierno entonces, dice el Mercurio, va a enviar el proyecto de negociación ramal. La propuesta fue pactada con la CUT en el último acuerdo que reajustó el sueldo mínimo. El ministro del Trabajo precisó que la iniciativa se estrenará en octubre con participación del Ministerio de Hacienda. La CPC advirtió que si se impulsa, no va a apuntalar ni el crecimiento ni el empleo. Lo destaca así el diario El Mercurio. Las reacciones, por supuesto, también de los actores que están involucrados. En el caso de la CUT, por supuesto, manifiestan la voluntad, dicen, a tocar todos los temas que competen al mundo de los trabajadores. En el caso de los empresarios, Susana Jiménez, representante de la CPC, decía que avanzar en la negociación ramal es una idea que no va en la dirección de generar mayores oportunidades de empleo. Así lo destaca El Mercurio. Y lo último que revisamos en esta portada, un poco más abajo, está detallado también otro tema bien importante. Tiene que ver con la confianza de consumidores. Es un indicador que se mide mensualmente, lo elabora GFK Adimark y destaca que la confianza de los consumidores en la economía repunta en la antesala de las elecciones presidenciales. Lo destaca también El Mercurio. El indicador recuperó terreno impulsado principalmente por la mejora en las expectativas sobre el desarrollo de la economía en los próximos 12 meses y alcanzó su mejor nivel desde comienzos del 2022. Buena señal que se da en este indicador. Ahí los titulares del Mercurio, 8 de la mañana con 8 minutos. Y del Mercurio nos vamos rápidamente al diario Financiero para ver esta portada que tiene hoy día un destacado en materia de negocios bien interesante, el análisis sobre el crecimiento que ha tenido Cencosud y su plan de negocios para crecer en Estados Unidos. A 3 años de su ingreso a ese mercado, ya se consolida el país norteamericano como el tercer mercado más relevante y proyecta nuevas aperturas de la mano de la marca The Fresh Market, que ha adquirido precisamente la firma de los Pullman. De hecho, anunciaron el viernes pasado la compra del 33% que les faltaba para controlar totalmente esta cadena de supermercados allá en Estados Unidos, y ya representa el 12,6% del total de ingresos de las ventas que tiene Cencosud en distintos países. El mercado principal es Chile, con más de 43%, pero van ganando presencia Argentina, Brasil y sobre todo Estados Unidos, lo destaca Diario Financiero en su titular principal. Bien, las portadas para hoy de esta mañana de martes 2 de septiembre, 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, nos vamos al tema del día, los análisis, las reacciones también al IMASEC que conocimos ayer de 1,8%. La economía nacional creció un 1,8% en el mes de julio y de esa forma entonces se consolidaba un escenario que estaba en la parte más baja de las proyecciones que tenía el mercado respecto a cuánto podría haber crecido la actividad económica en el séptimo mes del año. La economía entonces llega a crecer un 1,8%. Y si bien se estaba incorporando ya un escenario de cierta desaceleración en el segundo semestre del año, este dato, como les contábamos, estaba levemente por sobre la proyección que hacía
el mercado. ¿Qué marcó este 1,8%? Bueno, fundamentalmente hubo un fuerte crecimiento en el sector del comercio, que creció un 6,6%. De hecho, el IMASEC no minero creció un 2,5%. En cambio, el sector minero en particular cayó 3,3%. Fue un freno en la práctica a la actividad minera durante el mes de julio en particular. En cambio, como decíamos, servicios, comercio, producción de bienes, la industria manufacturera, todos estuvieron en terreno positivo. En el caso de la minería fue explicado por una menor extracción de cobre, hierro y litio, dijeron desde el Banco Central que entrega estos antecedentes. De todas maneras, más allá de esos detalles, la cifra de 1,8% ya está por debajo de lo que se había visto en el segundo trimestre del año 2025. Recordemos que el Banco Central en las cuentas nacionales entregó detalles respecto a cómo le había ido a la economía chilena entre los meses de abril y junio, y había sido un crecimiento de 3,1%. El gobierno lo había interpretado como una cifra bien alentadora que podía marcar el inicio quizás de un quiebre de tendencia. Bueno, con una mirada optimista, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregaba también su análisis del dato de julio en particular. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer. Descontando la minería, lo que se denomina el PIB no minero, hay un crecimiento de 2,5%. Esto es bien positivo porque julio del año pasado, que es contra que se compara, fue un mes especialmente bueno cuando uno ve el crecimiento acumulado del último año, es decir, julio a julio, considerando todos los meses entre medio, tenemos un crecimiento de 2,7%. Las predicciones que hemos hecho como Ministerio de Hacienda de un crecimiento de en torno al 2,5% durante el 2025 debieran mantenerse. Ahí estaba la visión entonces del ministro Nicolás Grau, quien valoraba entonces esta cifra, sobre todo por el lado de lo que corresponde al IMASEC no minero, como decíamos. Todo ese sector efectivamente mostró crecimiento y expansión bien interesante. Por otra parte, hay matices también respecto a lo que esto puede significar para la proyección total del año 2025. Pareciera que no se mueve mucho la aguja a partir de este IMASEC de julio. Si hubiera sido una sorpresa, quizás eso hubiera modificado en algo las expectativas, pero solamente pareciera acercarse al rango más alto del techo. Entre 2 a 2,5% es lo que está viendo el mercado y pareciera acercarse más bien a la parte alta de ese rango proyectado para el crecimiento total de este año. Vamos a escuchar dos análisis, el de Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio Económico de la UDP, y luego también a George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Si bien estamos viendo que en términos anuales la expansión fue bastante acotada, la variación intermensual de la serie desestacionalizada es de un 1%, es decir, la cifra más alta que se ha registrado en 12 meses. La minería está contribuyendo a la baja por segundo mes consecutivo, ya estamos viendo contracciones relevantes de la actividad minera. Pero si lo vemos en términos desestacionalizados, por ejemplo, la minería no está registrando estas contracciones tan relevantes, y precisamente esto ya se vería como una especie de recuperación en la actividad minera que nos estaba viendo en los últimos meses. El comercio y los servicios en general siguen siendo la fuerza motriz de crecimiento este año. El comercio en particular acumula entre enero y julio un crecimiento en torno al 5%, que está bastante por encima de las estimaciones preliminares, que tiene un componente de comercio electrónico muy fuerte. Vemos el comercio electrónico creciendo por sobre el 10% y aportando casi 1,5 puntos de crecimiento al comercio también en lo que va del año. Veíamos la mirada en particular del comercio, que ve con buenos ojos estos números. Ha tenido un buen año de la mano fundamentalmente de algunos factores particulares, como la llegada de turistas argentinos o brasileños también en esta parte del año. En lo concreto, en todo caso, desde el mercado ya se ve más débil la posibilidad de una baja en las tasas de interés en septiembre, como se había planteado originalmente ese escenario. Los últimos datos de inflación quizás le quitan algo de espacio al Banco Central para aquello. En la entrevista de hoy, en todo caso, en la segunda parte de Agenda Económica, vamos a estar profundizando en el análisis de este IMASEC de julio de este año. Nos vamos a ir a otro tema, 8:15 minutos. Los costos laborales podrían subir cerca de un 50% en los próximos 8 años. Esa es la proyección que hace un estudio
elaborado por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo en un informe que entregó a CNN Chile. Natalia Muñoz en la siguiente nota reportó el tema y nos cuenta qué legislaciones son las que podrían afectar el mercado laboral en el largo plazo. La crisis del mercado laboral no golpea solo a los desempleados, también impacta en el aumento de los costos laborales que complica a los empleadores. Los costos se van a elevar muchísimo, siendo que también es bueno contratar más gente, es bueno que la parte laboral se vaya arreglando, pero también que sea ordenado para todos. Se carga mucho el peso y eso perjudica para poder nosotros dar más trabajo. Es que la reforma previsional más la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo presionan a los empleadores. Son reformas graduales que van incrementando los costos laborales y en 8 años, es decir, en 2033, sería 50% más caro contratar y mantener a un trabajador. El alza que han significado estas leyes afectan principalmente a las empresas que tienen una mayor concentración de trabajadores afectos al salario mínimo. Y es justamente este grupo de trabajadores, ¿cierto?, los que uno desearía favorecer, ¿cierto?, especialmente cuando hay periodos de dificultades en el mercado del trabajo. Libertad y Desarrollo proyectó un fuerte aumento de costos, los que ya se están reflejando según el Centro de Estudios. Entre abril de 2023 y el pasado mes de este año, el alza total es de 23,7% si descontamos la inflación, donde el mayor incremento es por el salario mínimo, que actualmente es más de 500.000 pesos. Hemos tenido muchas reformas en los últimos años, particularmente en el mercado laboral. A medida que tú le pones más dificultades o costos a la contratación, por supuesto, los primeros afectados son las pymes. Ellos son particularmente intensivos en la mano de obra y donde se da mayoritariamente, por ejemplo, salarios mínimos. Y por lo tanto, son esos los sectores que generalmente ven más dificultada su continuidad en el tiempo. Si esto lo proyectamos en el tiempo, sin duda va a ser bastante más costoso para las pymes y esto obviamente lleva a que pase mucha gente a la informalidad. Cuando tenemos hoy día más de 300.000 personas sin trabajo, cuando se anuncia un sueldo vital que va a encarecer la mano de obra, creo que los acentos están mal puestos. Son las pequeñas y medianas empresas las más resentidas. Si bien las normativas dicen que no se pueden disminuir las remuneraciones por las nuevas leyes, los efectos se ven en otros aspectos, lo que advierten los especialistas. Las empresas traspasan una parte de estas alzas de costos salariales a menor salario. Entonces, ¿cómo lo hacen? No lo hacen reduciendo el salario del trabajador, sino que cómo ocurre ese efecto es que las empresas en las nuevas contrataciones ofrecen salarios que estén acordes, ¿cierto?, con el nuevo escenario. Los costos laborales se suman a otros costos que han tenido que enfrentar las empresas, independiente de su tamaño, ¿cierto?, que son los costos de las tarifas eléctricas y también los costos que significan de repente las variaciones del tipo de cambio. Han sido varias reformas juntas y nos hemos olvidado un poco de las medidas de mitigación que son necesarias. A fines del 2026 el alza se ubicaría en más de 30% real, debido a que entra en vigencia un nuevo 1% de cotización adicional con cargo al empleador para las pensiones. La jornada laboral estará en 42 horas semanales y el salario mínimo será más de 539.000 pesos, ya que se reajusta según IPC, lo que podría presionar aún más las contrataciones. Vamos a monitorear justamente los efectos de las reformas y, por supuesto, en diálogo con los distintos actores, entendiendo que estas son reformas necesarias, que tienen un efecto importante en el largo plazo en la mejora de la calidad de vida de las personas, pero entendiendo siempre que hay que avanzar en reformas donde los puestos de trabajo formales se sigan protegiendo. Aún existe un déficit cercano a 293.000 empleos, afectando principalmente a mujeres jóvenes y personas mayores de 55 años. Todo en un contexto donde los costos podrían presionar aún más la crisis que enfrenta el mercado laboral. 8:19, nos vamos a ir a la pausa. Ya volvemos, seguimos con Agenda Económica M. Estamos de vuelta, son las 8:22 y en la entrevista de esta mañana conversamos con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Carlos García está en contacto a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros con la intención de profundizar, Carlos, en el dato de IMASEC de ayer de 1,8%, que estaba levemente debajo de lo que estaba esperando el mercado. Primero, ¿qué nos dice esto sobre lo que va a pasar en el segundo semestre del año, Carlos, en la economía chilena? Yo creo que la economía chilena se está estabilizando con vaivenes hacia su crecimiento potencial. Entonces yo creo que de aquí a finales de este año deberíamos estar creciendo por lo menos 2,5%. En las cifras que más o menos han definido el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. No me queda duda que vamos a estar en eso, en el rango superior, digamos. Ajá, de acuerdo. El que se crezca a niveles de potenciales, digamos, ¿cómo lo podríamos traducir en sencillo? ¿Está creciendo al máximo de lo que es capaz hoy la economía chilena? En el fondo, claro, es más que se puede crecer más, pero es el crecimiento que no produce desequilibrio. Por ejemplo, desequilibrio inflacionario. Si uno crece más que el potencial, probablemente va a tener problemas de inflación y el Banco Central va a estar obligado a subir las tasas de interés. Ajá. Ahora, ¿cómo uno puede entender este fenómeno? En realidad, para ser así bien descriptivo, sí. Los economistas, de alguna manera, decimos, mira, el esfuerzo productivo de un país está relacionado con su fuerza de trabajo, su capital, la capacidad, las máquinas, los edificios y la productividad. Uh-huh. Ese es lo que define este digamos, concepto de crecimiento potencial. Ajá. Carlos, el 1,8% en particular mostraba que el sector no minero había notado un buen crecimiento, superior al 2%. Fue el sector minero el que cayó en julio. ¿Qué dice eso respecto a cómo y con qué componentes se está armando esta actividad económica? Mira, en realidad es súper complejo analizar esto con sectores. ¿Sabes? Si uno mira el año, han habido sectores que de repente dan una sorpresa, otros que caen, y así ha sido la dinámica de este año. Ajá. Entonces es re difícil decir, mira, un sector específico es el líder. Ahora, si uno mira los datos, si mira los datos desde hace mucho tiempo, varios años, comercio es un factor que está impulsando la economía. Y otro factor que viene por el lado de la demanda es el impulso fiscal, ¿ya? Entonces, si uno dice, mira, en realidad son esos los dos factores, no parece ser muy bueno, digamos, el futuro, porque uno esperaría que fuera la productividad. Es lo que te decía recién. Si los economistas decimos de que se produce, el esfuerzo es con capital, trabajo y productividad. Sí. Nosotros ya sabemos hace mucho tiempo que el capital y el trabajo tienen efectos limitados. ¿Ya? Efectos limitados. Es la productividad, como dijo un premio Nobel Paul Krugman hace algunos años atrás. Al final todo es productividad. Es la capacidad de nuestra fuerza de trabajo de hacer cada vez cosas mejores. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo, claro. Carlos, ahora ese va a ser el gran desafío entonces para el siguiente gobierno, ¿no? En las candidaturas presidenciales uno escucha la intención de volver a crecer al 3, 4% idealmente hacia el mediano largo plazo. El acento entonces tiene que estar ahí principalmente en productividad. Sí, a ver, yo he escuchado varios análisis y a mí me da la impresión que muchos de ellos están errados. ¿Por qué? Le ponen énfasis a más inversión y obviamente que más inversión, las medidas que proponen son, por ejemplo, reducción de impuestos, o otros vienen y hablan de más empleo, entonces reducir los costos laborales o subsidio a la contratación. En realidad, todas esas medidas son transitorias. En economía nosotros sabemos hace muchos años, ya siglos, ya un par de siglos, que todos estos factores productivos tienen rendimientos decrecientes. Entonces, su capacidad para producir un crecimiento a largo plazo es más bien limitado.
Y además que se cae en cosas paradójicas, es decir, si vamos a crecer, es decir, si esas son las medidas para crecer, entonces no tendríamos que cobrar impuestos o los trabajadores tendrían que trabajar gratis, que son cosas que no tienen mucho sentido. Al final de los tiempos es la productividad. Si uno, por ejemplo, compara países que partieron, por ejemplo, los países de Europa del Este. Los países de Europa del Este del año 90 venían de una situación bien frágil, es decir, venían saliendo de la Unión Soviética, tenían una economía muy poco desarrollada, llena de ineficiencia. Y si lo comparamos con Chile en ese momento, quizás Chile estaba mejor posicionado con reformas de mercado, pero al momento actual, en este momento, ellos han logrado un crecimiento con costos laborales altos, con impuestos, porque han pagado impuestos para tener un Estado moderno, y han aplicado reformas de mercado. Y la clave de ellos es básicamente ser más productivos. Esa es la clave. Y yo creo que digamos, los candidatos debieran también tener ese punto. Hasta ahora no se ha visto mucho en todo caso en la discusión. No, eso lo extraño. Claro. Entonces, la productividad es un elemento fundamental. Por ejemplo, nosotros que hemos analizado el crecimiento, hay muy pocos países en el mundo que han logrado un gran salto en crecimiento. Por ejemplo, China, Corea del Sur y algunos países asiáticos y algunos países de Europa del Este. Ellos básicamente han hecho políticas de aumento de productividad y en algunos casos, y esto se está volviendo, si uno lee la prensa internacional, nosotros acá en Chile tenemos poca mirada externa, digamos. Sí. Hay muchas políticas industriales, digamos, que han promovido la productividad. Y será tema seguramente que se instalará en la campaña, ¿no? En el contexto de ese desafío de volver a crecer a 3 y 4%. Carlos García, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Carlos, por el contacto, muy amable. Ya, pues que estén bien. Gracias, buen día. Chao, chao. Chao. Nos vamos con esta entrevista, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos CNN Chile Radio con Carola Rejola.